Es hora de Café y Palabras, conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya, porque la política sí importa. ¿Qué tal, amigos y amigas? Espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a tener como invitado al politólogo Gustavo Araya Martínez. Con él vamos a conversar del espectro político, de cómo está la política electoral en este año y por supuesto, un poco sacando la bolita de cristal, qué pensamos que pueda pasar en el año, aunque la política no se puede leer tan fácilmente, pero sí hay algunos elementos como para el análisis. Pues con el politólogo Gustavo Araya va a ser el fondo de nuestro programa, pero antes, así pienso. Así pienso, con Claudio Alpizar. Se habla mucho de la posibilidad de que el presidente de la República renuncie para ser candidato a diputado. Eso es factible. La Constitución política le permite. No está haciendo nada ilegal, no ocupa permiso de nadie. El presidente de la República renuncia 6 meses antes del 1 de febrero del 2026, que son las elecciones. Renuncia y se dedica a hacer campaña para ser diputado. Ciertamente puede ganar, llegar a la Asamblea Legislativa, pero no podría presidir la Asamblea Legislativa. ¿Por qué? Cuando un presidente de la República termina su periodo, tiene que esperar 8 años para volver a tener una posibilidad de reelección. Por ejemplo, en la próxima elección, Carlos Alvarado no puede ser candidato a la presidencia de la República. Tampoco Rodrigo Chávez. Sí podría Luis Guillermo Solís, porque ya pasaron 8 años desde su gobierno y también todos los anteriores a él podrían intentarlo hacer. Pero en el caso de presidir la Asamblea Legislativa, tampoco podría el presidente de la República actual presidir la Asamblea Legislativa si ganara una curul en la Asamblea Legislativa. ¿Por qué? Porque en la línea de sucesión establecida en nuestra Constitución, el primero es el presidente de la República. Si muere, se enferma, renuncia, quien asume es el vicepresidente o la vicepresidenta de la República. Si este también renunciara, quien asume es el segundo o la segunda vicepresidente de la República. Y si los tres renunciaran por algún motivo, quien asume la presidencia de la República es el presidente de la Asamblea Legislativa. En el caso del actual presidente de la República, si renuncia, si va a elecciones, sale de diputado, no podría presidir porque hay una norma constitucional que dice que para ser, aunque sea por un día, presidente de la República, deben haber pasado 8 años desde su gobierno. Y si está en la línea de sucesión como presidente de la Asamblea Legislativa, no le van a permitir los reglamentos proponer su nombre para presidir la Asamblea Legislativa. Porque en una eventualidad de que falte el presidente y los 2 vicepresidentes, él tendría que asumir la presidencia de la República y eso iría contra lo que establece la Constitución como requisitos para llegar a ser presidente de la República. De la misma forma, por ejemplo, les comento, un extranjero nacionalizado no puede ser presidente del Parlamento por la misma razón, por la línea de sucesión. Por eso Merino nunca lo intentó o por eso Pilar Cisneros tampoco podría, porque los dos son, o eran en el caso de Merino, extranjeros nacionalizados. Y hay otra regla también que no le permite a los jóvenes menores de 30 años ser presidentes de la Asamblea Legislativa. ¿Por qué? Porque en la línea de sucesión está el presidente de la Asamblea Legislativa y para ser presidente de la República se requieren 30 años. Y si por algún motivo faltara el presidente y los 2 vicepresidentes y hay un menor de edad presidiendo la Asamblea Legislativa, perdón, no menor de edad, un menor a 30 años, tendría que asumir la presidencia de la República y no se lo permitiría la norma constitucional que pide 30 años para ser presidente de la República. Estamos en Café y Palabras porque la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar.
Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Noche sin tregua. Sea parte de la política con P mayúscula. Todos los domingos al ser las 8 de la noche. Disfruta de las tertulias con el politólogo Claudio Alpizar con los principales actores de la política nacional en nuestro canal de YouTube. Usted tiene un compromiso con la política con P mayúscula en Noche sin tregua. Ya a la venta, el nuevo libro del politólogo Claudio Alpizar Otoya. Gobernabilidad y gobernanza, fuentes del desarrollo democrático de la nación. Un libro para comprender la diferencia de dos conceptos claves, que son dos caras de una misma moneda. Gobernabilidad y gobernanza, fuentes del desarrollo democrático de la nación. A la venta en las librerías de la Universidad de Costa Rica y en librerías internacional. También lo puede buscar y adquirir en Amazon. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. ¿Qué tal, amigos y amigas? Gracias por continuar en nuestra sintonía y como les prometí vamos a hablar con el analista político, con el politólogo, experto en temas de comunicación política, Gustavo Araya Martínez. Con él vamos a tener una hora de intercambio de cara a qué va a pasar durante el 2025, si es que podemos avisorar algunas consecuencias de lo que estamos viendo el día de hoy. Gustavo, como siempre, agradecerte tu gentileza de atender nuestras llamadas para participar en nuestros programas. No, al contrario, Claudio, un placer como siempre estar con vos, con toda la gente que te sigue y de verdad un honor acompañarte para hacer análisis de la realidad nacional. No, el gusto es nuestro y el honor es nuestro. Gustavo, veamos, estamos en un año electoral. Siempre, no es nada novedoso, no es que se adelantó, como algunos dicen, no. Siempre, nosotros que estamos hace rato en esto, siempre sabemos que el año previo a las elecciones es electoral. Que hay periodos que establece el tribunal, sí, pero la de política no se detiene y todavía menos un año antes de las elecciones del 2024, que cae curiosamente febrero 1, 2026, perdón. Gustavo, ¿cómo ves el panorama? Algunos tienden a ver el panorama muy cargado hacia el gobierno, hacia un apoyo, una continuidad del gobierno actual, pero cuando yo veo las estadísticas, las encuestas, independientemente de la encuesta que sea, encuentro un dato que me llama mucho la atención. Sí, el presidente anda dependiendo del encuestador, entre un 55 y un 65% de aprecio. Pero cuando las encuestadoras preguntan por quién va a votar y y preguntan, porque como no tiene partido el oficialismo, dicen en el partido del presidente, nada más claro que esa reseña del partido del presidente. Y ponen a Liberación, ponen a la Unidad y ponen a todos los demás junto con el partido del presidente. Pero el partido del presidente aparece con un 15-18% de intención de voto. ¿Cómo analizás ese porcentaje que, repito, oscila entre un 65-70%, dependiendo de la encuesta, de apoyo al presidente? Dicen algunas encuestadoras, otras dicen de 55 y 60, pero en la intención de voto hacia el partido del presidente, todas sí coinciden entre un 15 y 17%. ¿Cómo explicamos ese fenómeno? Sí, y es muy, bueno, la pregunta es muy importante por varios elementos, Claudio. La primera de ella, y yo sé que entre vos y yo esto es como hablar entre obispos, pero en Costa Rica desde hace muchísimos años, hay un indicador claro respecto de la participación real electoral. Allá por 1998, cuando en Costa Rica pasamos de un 18.5, 19% tradicional de abstencionismo y caímos en un 32, 34%, y de ahí no nos habíamos movido durante prácticamente no sé cuántos procesos electorales, casi 6, 7 procesos electorales, siendo el último el que tuvo la mayor
mayor abstencionismo histórico en el país, lo que uno se da cuenta es que ese indicador que nos daba prácticamente, uno veía las encuestas y veía, sí, pero el indicador no fallaba, y es el indicador de el índice de desarrollo humano. Tanto más alto sea el índice de desarrollo humano, tanto mayor proporción de personas votan, tanto mayor disposición de las personas a votar. Esto quiere decir que, bueno, y por el contrario, entre más bajo el índice de desarrollo humano, tanto menos votan las personas. Entonces esto quiere decir que las personas se sienten motivadas de ir a las urnas electorales cuando efectivamente sienten, independientemente de quién esté en el gobierno o quién haya ofrecido cielo y tierra de candidatura. Esto no tiene nada que ver con el escenario electoral. Las personas sienten que ir a votar tiene sentido porque va a afectar sus vidas realmente. ¿Qué es lo que le decía bueno la gente en las calles cuando uno pone a prueba este indicador y se va a preguntarle a las personas en la calle? Las personas le dicen, bueno, ¿para qué voy a votar si de todas maneras Todos queda son iguales. Chávez, queda Arias, queda cualquiera que quede? Yo voy a seguir exactamente lo mismo. Y uno le puede ir a preguntar eso exactamente a las personas que viven en Guanacaste, en Punta Arenas y en Limón, y yo quisiera que me dijeran esas personas, sí, hoy tengo 2 veces el salario que tenía antes. Sí, hoy tengo casa propia. Sí, mis hijos están en una escuela. Viera, ya la escuela no tiene una orden de sanitaria de Cierre. desalojo, de cierre. No, no, ya está bien. Viera, sí, viera que por aquí ya pasa el tren. Y entonces viera qué belleza, porque entonces mi negocito está bollante, estoy vendiendo montones. No, no hay esa historia. Cuando uno se pone a ver Puentes Bailey ahí en el aeropuerto, esa entrega que hicieron medio mal hecha en la punta norte, todo a medio palo, La y circunvalación entonces a uno, medio palo. la circunvalación a medio palo, entregan proyectos que son como entregarle la casa a alguien y decirle, vea, después de la pinto, después le hago el repello, por el momento tiene, piso de tierra tiene momento, pero hey, usted se puede pasar ya, ¿verdad? Se la puede inaugurar de una vez. Pero entonces la gente, ¿qué es lo que piensa, Claudio? Cuando tiene ese índice de desarrollo humano tan bajo, cuando se da cuenta que su situación real no coincide con la acrobacia verbal de verbos que se puede hacer los miércoles o que lo puede hacer cualquier candidato, esto independientemente del gobierno y demás. ¿De qué? ¿Para qué voy a ir a votar? Si de todas maneras no sirve de nada, si sigo en las mismas. Entonces, esa disposición a votar depende mucho de cuál es mi efecto Situación. directo, mi situación directa para ir a votar. Entonces, cuando uno ve las encuestas, hay otro, voy a sumarle otro elemento más, y es que vos y yo lo sabemos, y lo hemos dicho creo que hasta la sociedad, cuando uno dice, es que vea, una cosa es popularidad y otra cosa es capital electoral. Y además el capital electoral no se endosa, no Correcto. porque yo sea hijo de George Bush o hijo de Kennedy, voy a quedar presidente de la República. Es que no se endosan los capitales electorales. No es así como, vea, todos los que votaron por mí van a votar por este. Si Sí. Rodrigo Chávez lo hiciera, bueno, hoy peor todavía, porque es el presidente que ha tenido la votación más baja histórica en los últimos 100 años, ¿verdad? 9.9 del padrón. Así Ni es. una de cada 10 personas, ni una de cada 10 personas la llevó al poder. Segunda ronda es otra historia porque se fueron a penales. Eso es otra historia. Entonces, Claudio, yo lo que veo aquí es que cuando la persona le dice, ¿qué le parece el gobierno? Sí, sí, ahí va, lo está yendo bien. ¿Votaría por él? Déjeme pensarlo, porque es que no ha hecho nada. Dave. Sí, sí, habla bonito. El tipo se le ha enfrentado buenísimo a estos y al otros. Y claro, a mí me encanta cuando los trata mal y todo, porque es lo que yo siento. Pero ir a votar, Dave, ¿para qué? Si de todas maneras a mí no me ha servido de nada todo ese montón de berrinches que hace. Entonces, ahí es donde yo veo que efectivamente una cosa es la popularidad y otra cosa, incluso una cosa es popularidad, otra es apoyo y otra cosa es popularidad y evidentemente, digamos, la parte de apoyo electoral. Y le sumo una cosita más. Este 15, 18% que vos decís que tienen las encuestas es del 15% que dice que va a votar. Correcto. No es del 100% del padrón electoral, es del porcentaje que dice que va a votar. Que entonces dicen, es que Liberación va a quedar con un 15 y el presidente anda con un 18, partido del presidente. Sí, de un porcentaje muy bajo que Yo- dice que va a ir a votar. Pero, pero es sustancialmente muy grande la popularidad con la intención de voto. A mí me llama Ujú. la atención porque
cuando uno en el mundo de las redes, que es otro mundo, ¿verdad? Cuando uno anda en la calle ve una Costa Rica y cuando se mete a las redes siente que está en otro país. Sí, sí, Y sí. sí, sí, es otra cosa. Pero en el mundo de las redes, en algunos momentos, quienes siguen al presidente hablan con mucha seguridad y a mí me da la impresión de que esa seguridad, más bien, de alguna manera, es el miedo, es la inseguridad que tienen y entonces de alguna manera lo plantean todo con una seguridad exagerada. Pero Ujú. también es cierto, Gustavo, que en el panorama electoral es muy pronto, yo lo sé, estamos a más de un año de la elección. Es muy pronto para divisar, pero por partidos políticos, la verdad, no se puede sacar conclusiones. Todos los No. partidos políticos son sumamente débiles y el Ujú. panorama electoral de candidatos va a estar claro hasta mediados de año aproximadamente. Y yo diría que probablemente, Claudio, más bien acercándonos, acuérdate que el 75% de la población costarricense se decide en los últimos 15. Sí, pasada Navidad. Exacto. Y de eso, la mitad, 55-45%, se deciden a última semana. Entonces, yo creo que falta una eternidad todavía para que, ¿verdad? Todavía en el 2014, de ahí, ¿quién diría que en enero Antonio Álvarez de Santi y Juan Diego Castro, que eran los dos que Llega habían afuera. quedado sembrados en las encuestas, ni pintaban? La historia se dividía entre Johnny Araya, Luis Guillermo, bueno, Luis Guillermo ni siquiera, Estaba, Johnny ¿no? Araya, Otto Guevara, y había por primera vez la posibilidad de que José María Villalta llegara al poder, y eso causó también toda una cuestión noticiosa, que bueno, mientras eso se resolvía, por ahí pasó, sin que nadie se diera cuenta, Luis Guillermo Solís y queda presidente. Y quién diría que hasta el 9 de enero del año 2018, las elecciones en Costa Rica estaban planteadas en otros términos. A diciembre teníamos un escenario y en enero, el 9 de enero, cuando dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sí, Costa Rica tiene que adoptar el matrimonio igualitario, se levantó otra Otro. campaña electoral completamente diferente. Bueno, Entonces yo creo que y la del 22 no anduvo largo tampoco, la misma la cosa. del 22 tampoco anduvo largo porque además, Cada acordémonos, segunda ronda de Rodrigo Chávez, que la hace pellejadilla, como decimos popularmente, con 9.9, eh, no era tan visible, ¿verdad? no, no, pero además El es segundo lugar estaba muy disputado. claro, porque eso fue más bien porque Fabricio Alvarado dejó de crecer y porque Linet Saborío se cayó, se desplomó. Ujú. Entonces ese voto migró un poquito y el otro se reacomodó y tal, y eso favoreció entonces que venía de cuarto lugar, que era Rodrigo Chávez, a quedar de segundo. Pero fue por el desplome de Doña Linet y por el no crecimiento de Fabricio. Y aún así, en segunda ronda, aún así en segunda ronda, Chávez no le pega una revolcada a José María Figueres. Ujú. Eso, eso quedará para la historia. La persona que tiene la mayor cantidad de opiniones negativas a nivel nacional, que se llama José María Figueres, guste o no guste, le caiga uno bien o no le caiga bien, eso es otra historia, pero tiene el 49, entre el 47 y el 49% de la población que lo detesta. Entonces, si esa persona tan detestada quedó a 3 puntos porcentuales de Rodrigo Chávez, menos de 100, poco más de 100.000 votos, alrededor de 100.000 votos. Entonces tampoco fue una revolcada. O sea, Rodrigo Chávez tampoco ganó contundentemente. Entonces, ¿qué es lo que sí ha hecho bien este gobierno? Una campaña que le ha permitido tener cierto rating, evidentemente, y eso se ha convertido en popularidad. De nuevo, no en apoyo, popularidad. No estoy claro que sea apoyo, porque cuando uno ve la pregunta que ha hecho el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, que dice que más del 60% de las personas consideran que este gobierno no va a resolver los problemas nacionales, no confíen que lo vaya a hacer, uno dice, pero barájeme ese tema. ¿Cómo que entre el 60 y 70% de la población considera que el Y presidente no va a solucionar los problemas, pero aún así el presidente es popular? Y entonces es como que uno diga, no, no, mira, este chavalo me cae súper bien, mira, el que me pinta la casa me cae súper bien, y es que más que pinta, ¿verdad? O vieras qué bueno que es el mecánico, me cae, eso es un chavalazo, cabalazo. buenísimo, chavalazo, buenísimo, voy a tomarse los tragos, cuenta Pero me buenos tiene el carro hecho chistes, leña. pero me tiene el carro hecho leña. Entonces, ¿qué es eso? ¿Para qué lo contraté? ¿Para mecánico, para pintor? ¿O para que me cuente chistes y me haga la vida agradable? Yo creo que esa es la disyuntiva en que estamos en Costa Rica, ¿verdad? Interesante. En que puede ser interesante lo que está haciendo, pero yo lo contraté para presidente y no hay plan de educación.
la infraestructura es un relajo, la infraestructura, las carreteras en este país están con el MOP más mediocre que hayamos tenido en toda la historia del país. El Ministerio de Educación más mediocre y más malo porque ni siquiera plan tiene. La seguridad con homicidios Y todos los días, nada que agregar. 2.5 homicidios en lo que va del año. El ambiente perdiendo, ¿verdad? Hasta un caso de corrupción ambiental con Gandoca Manzanillo. La salud Si con vemos 4 o la 5 salud, presidentes ejecutivos en la caja. bueno, la salud es un desastre como nunca, ¿verdad? Y además lleno de ocurrencias de traer extranjeros para esto, de dárselo a las cooperativas con sobreprecio, etcétera, etcétera, hasta con un caso de corrupción que es barrenador. Entonces a mí me da mucha curiosidad, Claudio, volcar esa popularidad a la hora de pensarla en términos de efectividad, que es distinto. Porque entonces uno se pone a pensar, bueno, si es en términos de efectividad, este ha sido el peor gobierno de toda la historia. Nunca se ha invertido tan poco en infraestructura. Nunca hemos estado sin plan de educación. Nunca hemos invertido tan poco en vivienda. Este gobierno no tiene una sola política pública. Claudio, no estoy haciendo apología a ningún gobierno anterior. Los gobiernos anteriores estamos claros que fueron bastante malitos, en la mayoría de los casos, pero hicieron cosas. Entonces uno dice, bueno, Oscar Arias, puede que no guste, pero ahí estaba la 27, ahí está el Estadio Nacional, ahí está un TLC. Uno puede decir que Laura Chinchilla no le gustaba, bueno, pero ahí estaba el Porcepaz. Ahí estuvo una disminución de la inseguridad, pero bestialmente. Casi logra un acuerdo para un proyecto de ley que permitía abordar el tema de las finanzas públicas. Llegó Luis Guillermo Solís y uno puede decir, no hizo nada. Bueno, ahí está el Yolanda Bramuno, bien entregado. Uno ahí se ve mucho mejor calidad de lo que hay ahorita. El puente Alfredo González Flores, la famosa platina, ya no sufrimos por la platina. Y además el procesal laboral, que en términos de, digamos, de política pública es una política pública bastante decente. Y Carlos Alvarado, que sacó bastantes proyectos, porque si uno puede criticar a Carlos Alvarado muchas cosas, es que echó a andar la infraestructura del país, tan es así que hasta este gobierno se benefició. Bueno, trabajó el tema de las pensiones de lujo, que ahora está, ¿verdad? En boga, y además hizo una reforma fiscal. Hubo políticas públicas de peso. Yo te pregunto, ¿una política pública de peso de esta administración? Una. No te estoy pidiendo 10, 2, no, una. En el caso de infraestructura, por ejemplo, no hay, ellos heredaron una gran cantidad de proyectos y no hay uno solo que le vayan a heredar al próximo gobierno. No hay uno solo. Pero ahora, Bueno, vamos a ver, para ir terminando con esta etapa del chavismo que hay que tratarlo como tal porque no tiene partido político. uh-huh, Pero la diputada Pilar Cisneros habla de que hay, no sé si son 6 o 7 partidos que están valorando para ver cuál es la tarima que van a utilizar. Para vos y para mí, que somos politólogos, lo entristece a uno ver que alguien que quiere ir a gobierno ni siquiera tiene partido político, ni siquiera tiene un programa político, sino que es nada más el poder por el poder. Le uh-huh, funcionará de nuevo la misma estrategia que utilizaron, porque recordemos que en la campaña pasada pasaron por pedir el partido de Nueva Generación, al PIN se lo anduvieron pidiendo, al Republicano Social Cristiano también, y algunos otros se me van a uh-huh. olvidar, hasta que aterrizaron en el Partido Progreso Social Democrático. ¿Podrá funcionar la misma estrategia? ¿Es tan fuerte la figura de Pilar Cisneros y de Rodrigo Chávez, porque Pilar Cisneros es la que va a decir cuál es el partido del chavismo, así como lo hizo con Costa Rica Manda, que fue Uh-huh. un fracaso esa idea, pero por lo menos cuando ella levantó la mano y dijo, este es el partido del chavismo, la gente comprendió que hacia ahí debería moverse, por lo menos los más ortodoxos chavistas. ¿Funcionará Uh-huh. esa misma fórmula para las elecciones siguientes a razón de lo que vos acabas de explicar, de que la gente apoya, que yo estoy de acuerdo al gobierno más por una rabia con la clase política que porque su vida haya mejorado, porque Uh-huh. todos los índices dicen todo lo contrario, los índices macroeconómicos o macrosociales del país muestran otro panorama? Sí, yo aquí, vamos a ver, porque evidentemente esto ha sido un tema de ensayo de error por parte del chavismo. Como bien vos decís, para el 2022 intentaron con varios partidos políticos que les dijeron, les cerraron la puerta, que no, hasta que lograron encontrar el partido Progreso Social Democrático que les abrió la puerta y pudieron quedarse
por lo menos estacionalmente, mientras llegaban al poder y ya perdieron ese partido político. Estamos clarísimos que ese partido no está con ellos. Lo intentaron con Pueblo Soberano, no hay que olvidarse de Pueblo Soberano. Ahí está, Ahí ya está está, inscrito. ya está inscrito Pueblo Soberano y tampoco lo lograron. O sea, lo ensayaron con Aquí Costa Rica Manda y pese a que le cambiaron la fachada a la casa y la pintaron de otros colores y le pusieron otro, tuvieron que devolverla y ya ese partido volvió a obtener otra vez el nombre que tenía antes y sus estatutos anteriores y todo lo demás. Tuvieron que devolver el partido, ¿verdad? Porque Aquí Costa Rica Manda fue un fracaso. Y tan fue fracaso que en las elecciones municipales no sacaron absolutamente nada. Nada, de nada, de nada. No lograron siquiera tener partido. Pusieron mil excusas de que el Tribunal Supremo les hizo la vida imposible, no sé qué. Muy raro porque 71 fuerzas electorales que se presentaron nacionalmente, Lo pudieron hacer. 69 lo lograron Sí, y dos no. con las mismas reglas. Exactamente, con la misma regla. Entonces uno dice, bueno, si uno va a hacer el examen de la U y uno dice, es que me echaron el rey, yo no entré, hay otros 8.000 personas que entraron y uno no. Es raro, ¿verdad? Pero bueno, no importa, digamos que lo cierto del caso es que no lo lograron, fallaron. Entonces yo sí creo, Claudio, que ellos están ensayando una dinámica completamente diferente. La dinámica se llama, yo le doy el candidato o la candidata y usted me presta el partido, de nuevo. Pero este candidato tiene que ser ungido por Rodrigo Chávez Robles, cuya voz no puede resonar porque caería en beligerancia política, cosa que sí ha hecho veladamente, y eso sí es una diferencia con respecto a todos los gobiernos anteriores, que los gobiernos anteriores no se atrevían a decir, aquí con este lapicero ustedes van a ir a votar. Yo no sé por quién, yo no sé por quién. No, o sea, el pueblo tico no es estúpido. Que lo tratan de estúpido es otra historia, pero el pueblo tico no es estúpido, sabe que precisamente le están diciendo vote por el que yo le digo, vote por nosotros, no por otro, ¿verdad? Claramente eso es beligerancia política. Pero a mí lo que me llama la atención entonces es que efectivamente este decir de doña Pilar, de que tienen 7, 8 fuerzas electorales, es de ahí, estamos marcando a Copetaxi, Copeirazú, Copetico, estamos viendo aquí cuál taxi cuál viene primero. Eso es un ensayo para decir, bueno, vamos a ver qué persona le monto, mientras tanto, porque tampoco tienen persona, porque también han dicho que, bueno, se van a esperar hasta el 31 de enero, pero que tampoco significa que los ministros que se vayan a ir vayan a ser el candidato. Entonces, en ese estire y encoge, Claudio, a mí me parece bastante, vamos a ver, están tratando al pueblo costarricense como pueblo idiota. Porque si yo te digo, Claudio, ¿vas a renunciar o no? Sí, Claudio, mira, no te digo que no ni sí, te digo que tal vez o que podría ser. Entonces vos decís, sí, sea más serio, por favor, es que usted no está jugando aquí a chuminos no, a chapitas, está jugando a ser presidente de la República. Entonces, ¿tenés partido, sí o no? ¿Y hay alguna ¿Tenés? figura a lo interno del gabinete que tenga la fuerza eh, No. para, para, para sumar, digamos, esa popularidad del presidente y Claudio, sumarle apoyo? aquí pasa lo que ha pasado en todos los regímenes totalitarios o autócratas de alguna manera, que no hay un sustituto necesariamente para el líder porque tiene que ser lo suficientemente escaso de intelecto y lo suficientemente obediente para que el líder no deje de brillar. Ujú. Porque en el momento en que se convierta en una persona más inteligente y menos obediente al líder, es competencia para el líder. Sí, claro. Claro, Entonces, por eso tiene, el y Chávez tiene que, venezolano la tuvo tan dime, difícil. eso te iba a decir, y tiene que morir al estilo de Chávez de Venezuela, al estilo de Fidel Castro o al estilo a futuro de Ortega, para que aparezca ese líder, pero hasta que muere es que aparece, levantando la Claro, porque bandera de su antecesor. vámonos, ¿verdad? Alexis Argüello, el boxeador nicaragüense, era súper popular y estaba con el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Fallece, desgraciadamente. No podía ser el sustituto de don Daniel Ortega. Falleció. Ujú. Herty Levitz, o Herty Levites, como le decían en Nicaragua, súper popular. Era el alcalde de la alcaldía de Managua, muy popular del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Desgraciadamente muere, Claudio, también. Uno diría coincidencia, pero bueno, muere también. Y resulta que entonces es Daniel. En cualquiera de las dos ocasiones siempre fue Daniel. En el caso de Chávez,
Chávez escogió a alguien que fuera lo suficientemente tonto, Chávez Venezuela. Chávez Venezuela, lo suficientemente tonto y lo suficientemente obediente. Y entonces él tenía dos, a Diosdado Cabello y a Nicolás Maduro. Y uno puede decir, ¿cuál es más tonto? No sé. ¿Cuál es más obediente? Sí. No sé. Pero él Yo- escogió, él escogió el más tonto y el más obediente. sí, Lo sí. mismo le va a pasar al chavismo. El chavismo tico tiene que hacer exactamente el mismo juego, porque de lo contrario le puede robar el mandado al líder. Y eso no puede pasar. El líder no se puede dar Y esas eso ha expectativas. pasado. Eso ha pasado. Inclusive, recordamos cuando en algún momento Laura Chinchilla, perdón, era la candidata del Arismo para la reelección del 2010 Ujú. y hubo un momento en que doña Laura se sacude y se separa, ya sobre todo ya Bueno, cuando había ganado las re- elecciones de Oscar Arias, y a la fecha tienen una relación bastante mala, ¿verdad? resultó más inteligente y para nada obediente, Exactamente. ¿verdad? Acordate lo que pasaba en el Partido de Liberación Nacional entre Daniel y Pepe. Ponían precisamente aquellos que de alguna manera sabían que eran de su riñón y iban a ser, ¿verdad? Correligionarios obedientes, eh, porque a lo contrario no iban, y hacían la vida imposible. Eso pasa, Claudio. Entonces yo creo que eso el chavismo no lo ha entendido, y creo que la Pero que lo no ves lo ha en el entendido, gabinete. Yo a veces tiendo a pensar de que andan buscando un candidato no. al estilo Rodrigo Chávez, que no sea del gabinete, que por supuesto hay muchos desesperados, como Batalla o como Laura Fernández, que están desesperados por ser ellos los candidatos. Pero yo Sí, creo que pero demostraría entonces, si cualquiera de los dos queda, demostraría que son lo suficientemente ignorantes o faltos de intelecto y lo suficientemente obedientes para quedarse por debajo del líder, porque no tiene liderazgo propio. ujú. Entonces yo creo que nadie que tenga, digamos, respeto personal, por lo menos, decencia personal, estaría aceptando eso. Si yo aceptaría a cualquier partido político ser su candidato para llegar a la presidencia de la República, Claudio, es para ser el líder, Y ves una no es fecha, para llevar, no es para chupar rueda. ¿sentís una fecha pronta que tiene que cumplir el chavismo con su candidato o puede darse el taco de esperarse hasta agosto, septiembre, esperar el partido y esperar el candidato hasta esa época? Eh, dice la teoría marxista, que no necesariamente uno comulga todo, pero que tiene algunos temas bastante interesantes en la introducción a la crítica de la economía política, que todo sistema tiene consigo el germen que lo llevará a su fin. Ujú. El chavismo tiene el gran germen de que no tiene proyecto político. Correcto. Hoy hablaba de eso, por cierto. Entonces, uno dice, bueno, ¿qué es el chavismo? Es Chávez, y es la idolatría por Chávez. Tan es así que se convierte, uno ve hablando de ese mundo de las redes sociales, uno dice, bueno, ¿dónde está el plan de educación? Y la No, no gente le hay. dice, no, pero ahora sí tenemos presidente. Ok, está bien, está bien, está bien. ¿Dónde está la infraestructura pública de calidad? No, pero ahora sí tenemos, no, está bien, está bien, está bien. ¿Dónde están los proyectos de ley para luchar contra el narcotráfico? Ah, pero no lo han dejado bueno. No, pero, o sea, dígame dónde hay ideas, dígame dónde hay proyecto político. Entonces, Claudio, creo que el germen que lleva al fin al chavismo, como lo tiene en medio, lo tiene encima, como es un cascarón vacío, y no es porque sea Chávez o porque... No, pasaría igual si se llamara González y tiene las mismas características, aquí estaríamos vos y yo hablando del gonzalismo, Exacto. eh, ¿verdad? Porque hay gente que cree que esto se trata de asuntos personales. No, nosotros hemos hablado de ideas, no de personas. Eh, lo cierto del caso es que como en las ideas es vacío, tiene una contradicción de principio, que como no es un proyecto político, su principal guillotina es la realidad. Entonces sí le urge, porque en el momento en que ya yo no pueda hacer más maromas eh, de pensiones de lujo, de decir que quien no vive en un condominio de lujo es un fracasado, de que como ya no puedo decir que si el diputado se gasta 4 millones de colones en marihuana, de que si ya no puedo decir que la corte no me deja, que no quisieron hacer un debate, que ya no tengo proyecto Jaguar, yo puedo estarme inventando, todas las semanas puedo estarme inventando un show completamente diferente y habrá un sector que siga el show, como siempre, pero habrá un sector que diga, suave, suave, un momentico, como para qué vamos a votar por el chavismo, como para qué proyecto político, qué es lo que está ofreciendo. Bueno, qué es lo que está ofreciendo va a estar siempre en relación con qué es lo que me dio, dónde estoy hoy yo
en relación con hace 3 años. Y cuando la gente se dé cuenta de que eso se cae el show y uno se da cuenta que todo lo que estaba detrás está peor de como estaba hace 4 años, o hace 2, o hace 3, entonces yo creo que esa es la guillotina en términos temporales que efectivamente la Y gente de esa, Costa Rica y la, y le la va a idea, dar y la idea de la los idea. problemas heredados, que ha sido el gran escudo, y la estructura del Estado, y la institucionalidad, que no nos dejan hacer nada, podrá ser un elemento de nuevo reciclable, ya no en gobierno, sino en campaña. Es que si es el mismo gobierno con el que gobernó Oscar Arias y llevó a cabo un TLC y un Estadio Nacional y una 27, es el mismo gobierno con el que estuvo doña Laura, o sea, es la misma institucionalidad con la que estuvo Laura Chinchilla, se hizo un Porcepaz, es la misma institucionalidad que tuvo Guillermo Solís y hizo un proyecto completo para reformar la justicia en términos Ujú. laborales. Es el mismo Estado con el que jugó Carlos Alvarado y sin embargo logró sacar infraestructura pública y una reforma fiscal que en 30 años no se había logrado. Entonces yo digo, escucha, ese argumento no es tan Ah, cierto, sólido. ¿verdad? O sea, no es Ahora tan sólido. vamos a las otras tiendas. Viene la convención del Partido Liberación Nacional. Es una convención, digamos, diferente a la de hace 4 años, donde hubo un expresidente participando. Ujú, ¿Cómo? Eso lo digo porque se ve entonces la cancha más plana. ujú, Un expresidente con un apellido como Figueres, con todos los defectos que vos comentabas antes de que tiene en la percepción ciudadana altísima negatividad, pero a lo interno de Liberación, ser Figueres es ser Figueres, a lo interno de Liberación sí, sí, Nacional. claro. Sí, claro. ¿Cómo ves ahora esa convención limitada a 5 candidatos? Eh, ¿Qué posibilidades le ves a Liberación Nacional dentro del espectro electoral? Limitadas como todos. O sea, si el chavismo la tiene limitada, también lo tiene Liberación Nacional y la tienen todos los partidos políticos. Como bien vos lo decías al principio, esto es un problema sistémico, desgraciadamente, en los partidos políticos en Costa Rica que dejaron de formar cuadros dirigentes, que dejaron de tener una propuesta ideológica de fondo, que dejaron de tener vinculación con la sociedad realmente. Entonces, esto no es un asunto solo de liberación o solo del chavismo, solo de la unidad, no, no. O sea, lo padecen todos los partidos políticos, incluso hasta los partidos políticos más dogmáticos, como el Frente Amplio, que lo padece todavía, relativamente menos en algunos casos, pero sí, lo sigue padeciendo. Entonces, vamos a ver, el Partido Liberación Nacional tiene en contra suya que precisamente el gobierno ha hecho la campaña electoral más larga en contra de un partido político en específico, Liberación Nacional y el Frente Amplio. Esos son los dos partidos a los que el gobierno les ha dedicado 2 años y medio de Eh, campaña electoral permanente en Así contra de es. los dos partidos. Entonces es muy fácil darse cuenta en redes sociales cuando uno dice, pero este gobierno está haciendo mal A, y le dicen, claro, Perico, y uno dice, pues, ¿en qué momento dije yo que era liberacionista o no? Claro, porque esta gente lo que ha hecho es eh, tragar completamente el discurso presidencial, lo cual de ahí, es parte, se vale, digamos, en Sí, sí, democracia, sí. ¿verdad? Estratégicamente Es, está bien jalado. está bien jalado. Eh, Pero aquí le veo, digamos, en comparación con hace 2 años y medio o 3 años, le veo dos ventajas relativas a Liberación Nacional que serían ventanas de oportunidad. La primera es que se le retiran los liderazgos tradicionales. Antonio Álvarez de Santi, José María Figueres, don Oscar Arias, se le retiran, ¿verdad? De alguna manera dejan el directorio político y esto hace un desorden, yo sé, y hay muchos gamonalismos regionales y demás, eso era lógico, pero tenderá en algún momento a concentrar fuerzas y alianzas y obligar al partido a tener un orden distinto al que venía, en donde tenía una clara presencia de esos liderazgos tradicionales, lo cual entonces yo lo vería como una, digamos, relativa ventaja o posibilidad si la saben aprovechar. Si las aprovechan, evidentemente no va a pasar nada. Y la segunda ventaja que le veo, Claudio, es que a pesar de todo lo que se pueda decir, a mí me llama poderosamente la atención que en las elecciones municipales Liberación Nacional tuvo 150.000 votos. sí. Claudio, si alguien salió con toda la campaña negativa de gobierno, con toda y la derrota que ha tenido consecutivamente Liberación Nacional en los últimos gobiernos, con todo y que presentó, digamos,
este problema de fondo en términos de la reestructuración del partido y demás, y haya quien saque la bandera de Liberación Nacional y diga yo soy liberacionista, yo digo póngale las firmas, ese es liberacionista. Entonces tienen de arranque, cosa que no tiene ningún otro partido, entre 100 y 150.000 votantes ya ahí. Hay un padrón verde, como decían en el Partido de Liberación Nacional, hay un padrón verde que les permite hacer unos cálculos. Si saben aprovechar esas dos ventajas de una base electoral sólida y de un remozamiento del partido, cuidado y si no, Liberación Nacional le permitiría llegar y colarse en una segunda ronda. Y en el caso de la unidad, que parecía que iba a haber una convención entre dos fuerzas, una era Hidalgo y la otra era Jorge, ahora con lo que ha vivido Jorge esta semana parece que esa candidatura está muerta, aunque en política uno sabe que nadie muere. Sí, Ujú, puede ser un zombie, pero como que muerto tal vez no está. ¿Cómo ves a la ujú, Unidad Social Cristiana con un candidato que representa no los verdaderos principios socialcristianos, sino un candidato que se ha fortalecido mucho en movimientos de derecha, ya sea en su función de trabajo, ¿verdad? Cuando estuvo allá en los Estados Unidos, o siendo ujú. parte de otros partidos políticos en nuestro país más radicales en su pensamiento ideológico hacia la derecha, eh, que a lo mejor tal vez ya ni tan fundamentales para la gente si es de izquierda o es de derecha. Ujú. ¿Cómo ves ese panorama de la unidad? ¿Se quedará la unidad solamente con Hidalgo? ¿Aparecerá alguna otra fuerza oponiéndosele a Miguel Ángel Rodríguez y a Hidalgo? ¿O lo ves todavía con espacio para que no haya esa competencia? Ahí están sucediendo varios fenómenos que me parece que es muy interesante analizar la convergencia, Claudio. La primera es el corrimiento ideológico que tiene el Partido de Unidad Social Cristiana. Lo había tenido durante los años 90, principios de los 2000. Acordate que la salida del movimiento libertario es precisamente un desgarre que tiene el Partido de Unidad Social Cristiana que hace que el movimiento libertario, que estaba más a la derecha, se le vaya, porque la Unidad Social Cristiana tenía posiciones, digamos, un poco Correcto. más centradas, más de centro, si se quiere, de centro-derecha, pero menos extremas, que ocasionan la salida del movimiento libertario. Entonces, esto podría ser un retorno a esa posición que en términos de la disputa general, tenés toda la razón, probablemente la gente esto le vaya a pasar desapercibido, pero que en términos internos sí tiene tensiones interesantes, digamos, que vayan a generar cambios dentro del Que por propio partido. información que tengo, cuando Juan Carlos Hidalgo fue nombrado como presidente del partido, hubo eso que acabas de comentar, mucha molestia en el interno de la unidad porque Claro, claro, sentían que claro. no Entonces, representaba a los digamos, valores socialcristianos. claro, entonces uno decía, bueno, más se parece al rodriguismo, ¿verdad? Social cristiano que al calderonismo social cristiano, pero sin embargo ya pareciera que hubo habido una amalgama de los dos expresidentes y Pero, pero, diciéndose, tal vez, bueno, pero tal vez en lo económico, porque en lo conservador y en lo social, Rafael Ángel y Miguel Ángel son iguales. no, no son iguales, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. No, y Hidalgo no, Hidalgo no, siempre ha sido muy pero progresista. sí, pero ahí quién sabe qué es lo que es, por eso te digo, hay tensiones internas que probablemente lo hagan a él reconsiderar sus posiciones, un poquito más abierto, más liberal, parecido a los Estados Unidos, y que se parece más bien al conservador tico, Sí, ¿verdad? sí, más Que de alguna manera, republicano. más republicano exactamente, que pareciera que ese es un acomodo interesante que se vaya a dar. Este es el primer fenómeno. El segundo fenómeno que me parece muy interesante es que se terminaron de alguna manera, por el peso de la historia, los gamonalismos regionales, o por lo menos ya no tienen tanto Sí. peso como antes, ¿verdad? Un Pablo Heriberto en Cartago, en la zona, ¿verdad? El peso que tiene Buen Macís en la zona de Occidente, cómo se habían dividido todo el país, bueno, la zona de Guanacaste, bajo un par de dirigencias importantes, Me igual que llevas Vargas en sí, me llevas a Arenas. interrumpirte con esa última comentario que estás haciendo, porque me hiciste recordar, son 5 gobiernos en el Ejecutivo donde la unidad no ha estado Ujú. como partido, pero Pero sí ha estado, sus figuras han pululado en los 5 gobiernos, ya sea exactamente, de Liberación, ya sea del PAC o ya sea el actual. así es. ¿Le pasa factura eso al partido? ¿Lo debilita en alguna forma o lo mantiene activo? Lo debilita, porque entonces lo desdibuja. Sí, ¿A cuál post le estás apostando? ¿Al post de Rodolfo Pisa que estuvo con el PAC?
o al PUSC Ana Elena del que Chacón, que estuvo estuvo, con Guillermo Solís, que estuvo Luis González, exacto. ¿A dónde lo colocas, verdad? O al PUSC de ahora que está con Chávez. Entonces uno dice, pucha, qué complicado, porque efectivamente Juan Carlos Hidalgo tiene que estar, digamos, como figura central encima de esos gamonalismos regionales, pero además encima de esas divisiones que han estado históricamente, que tienes toda la razón, esa es otra vertiente muy interesante de un PUSC, digamos, de realismo político, ¿verdad? Realpolitik, ujú. hace la alianza suficiente como para no morirse tampoco en el intento. Entonces, por eso es que digo que es un fenómeno muy interesante el del PUSC, porque es una convergencia de varios fenómenos, pero además en las elecciones municipales tuvo, creo que fueron 65.000 votos, si mal no Sí. recuerdo, andaba 62, 65.000 votos, que le permitió tener 15 alcaldías, muchas de ellas, evidentemente, como partido taxi, ¿verdad? Trayéndolas de otro, de un transfugismo interesante, pero que recupera valor. Juan Carlos Hidalgo es la figura, probablemente no así Hugo Jorge, Juan Carlos Hidalgo es la figura que está llamado a tener el punto cero de ese partido. O de ahora en adelante regresa a todas las divisiones y todas estas cataclismas que han sufrido le vuelven a pasar factura, o lo logra amalgamar en una única fuerza lo suficientemente compacta para que sea o gobierno u oposición, pero no gobierno y oposición como ha Ya estado ves. en otros casos. Ahora, Y bueno, tenemos nada más para cerrarte. Sí creo que el tema de Bo Jorge, desgraciadamente o dichosamente, como eso es independiente, pero digamos, de alguna manera le va a pasar factura y le pasó muy temprano, pero debería tener algún apoyo para que se animara a ser candidato. Puede ser que esos sin duda apoyos, alguna. puede ser que Que esos esa es apoyos otra, busquen a otro diputado o busquen a otra que, figura. que el acercamiento que tuvo Jorge, acordate que él le dijo, presidente, yo estoy aquí por usted, Sí, después se desmarcó. ¿verdad? Después se desmarcó, pero acordémonos entonces que en términos Bueno, la verdad es que políticos no se también desmarcó. El presidente lo trató tan mal que tuvo que reaccionar. que tuvo que desmarcarse. Eh, Pero a lo que voy es que cuidado y si el chavismo no está ensayando también tener un poquito en el PUS, tener un poquito filtrado en el PLN, tener un poquito filtrado en algunos otros lados, porque sabe que probablemente comunidad eh, identitaria no sobrevivió. Gustavo, ¿y el PAC? Alguna gente dice que el PAC que lo que está urgido es por lo menos llegar a tener 2 o 3 diputados para revivir. Tiene una deuda que ya he venido pagando al estilo polaco a poquitos para poder participar en las elecciones de 2026. Una deuda generada a razón de un castigo que le infligió el Tribunal Supremo ¿Sí? Por estafa. por estafa, que es algo que hay que ver también qué pasa con el chavismo, ¿verdad? Que está ahí. A ver cuándo esos datos y esa información se va a divulgar de cómo se manejaron los recursos en la campaña del 2022. Pero ¿cómo ves al PAC? Y te pregunto por el PLN, el PAC y el PUS, los tres, porque al final de cuentas, junto con el chavismo, son los que han gobernado en los últimos años. ¿Cómo ves al PAC? Sí, el PAC, vieras que yo creo que es un esfuerzo, el PAC siempre tuvo, y ese es de nuevo, si hay un germen que tuvo el PAC, que lo ha llevado durante toda su historia, es que el PAC nunca terminó de tener, vamos a ver, cómo lo puedo decir para que no suene muy feo? Nunca dejó de tener dolores de parto, Ujú. nunca se constituyó en partido político. Podemos estar de acuerdo que adoptó la forma de partido político para ocupar el poder, pero el PAC era un movimiento, un movimiento socioeconómico, un movimiento sociopolítico, un movimiento de algunas otras características que adoptó una plataforma de partido político para poder acceder al poder. El PAC era un 5%, Claudio. En las encuestas, Sí, todas las encuestas daban al PAC con un siempre. 5%, pero de repente crecían 40, de repente crecía un 20, de repente crecía un 35, pero volvía a crecer porque no es PAC. O sea, vamos a ver, porque resultaba atractivo para cierto sector de hoy, por ejemplo, que hoy en la población está completamente eh, huérfano. Hay un sector de la población costarricense que nunca fue paquista, que adoptó al paquismo porque le permitía tener su ideario más parecido al progresismo, pero con algunas funciones un tanto más acalladas, no un estatismo tan fuerte como pudo haberlo pensado, digamos, un frente amplio así, pero digamos un estatismo al fin. Entonces creo que esa población quedó huérfana, el PAC ya no le resultó más,
y lo que sucede hoy con el PAC es ese nuevo parto, ese nuevo dolor de parto que para volver a constituirse otra vez en una fuerza electoral que le permita volver a tener otra vez un nacimiento. Pero pareciera, según lo veo, por lo menos al día de hoy, no va a pasar de ahí. Y hay partidos emergentes que están ahí y nuevos. Por ejemplo, el Juntos Podemos, que se benefició mucho del chavismo que quedó descabezado para las municipales, Ujú. a lo mejor está engañado creyendo que tiene ese tamaño, pero cuando hay una fuerza chavista ya definida, a lo mejor vuelve a su tamaño original. El otro que también tuvo una fuerza relativamente aceptable en las municipales fue el Partido Nueva Generación, pero también Ujú. hay partidos nuevos que están emergiendo. ¿Cómo ves los espacios para estas fuerzas más pequeñas, menos reconocidas? ¿Cómo ves ese espacio a sabiendas de lo que vos decías, que hay un 15, un 20% de gente que está decidida a votar por X y Y, que pueden cambiar también, y un 80% que no tiene absolutamente a nadie al momento actual por quién deslumbrarse? Ese 80 le da esperanzas a los demás. Estos son partidos, vamos a ver, que ahí sí aplica probablemente la única forma en que aplica la teoría del goteo, ¿verdad? Del rebalse. Eh, digamos, el partido Nueva Generación, que uno se queda viendo a un Sergio Mena, ya de nueva generación, ya tiene poco. Ya un Sergio creo que estaremos como en las mismas edades y entonces ya de jóvenes no tenemos mucho. En algún momento ya ese discurso se le gastó. Creo que ha seguido siendo un partido que ha sabido colocarse en la medida de lo posible para esto, para ser transaccional y encontrar algunos espacios de convergencia que le permitan ocupar el poder, pero es un partido, digamos, de plataforma transitoria. Eh, y el partido Juntos Podemos es el gran partido taxi de las municipales. 6 de las 9 candidaturas que presentaron al proceso electoral venían de diferentes fuerzas, del Sí. Partido de Liberación, del Partido de Unidad, del PASE, de Independiente, o sea, venían de otros lados que no son del partido Juntos Podemos. Entonces, vieras que tampoco le veo, Claudio, mucha posibilidad. Creo que estos van a ser partidos marginales, como los que siempre puntúan por ahí, que quedan en la papeleta, pero como bien vos lo señalas, de momento pareciera que las 3, 4 grandes fuerzas electorales, vayan a hacer lo que haga el chavismo, el Partido de Liberación Nacional y el Partido de Unidad Social Cristiana. Creo que en la fase de multipartidismo que tuvimos en algún momento, que explosionó hacia el 22 con 25 fuerzas electorales, va a tender a tratar de encontrar puntos de 25. convergencia. Yo le decía yo eh, a tu tocayo de apellido, Sergio Araya, un día de estos, que era muy curioso. A más oferta se achicó la cantidad de partidos en la Asamblea Legislativa. sí, 25 y pasaron a 6 nada más representados en la Asamblea sí, 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 Legislativa. sí. Sí, sí, que eso a mí me da mucha gracia cuando alguien, ¿verdad? Ilusamente que no conoce el sistema político costarricense dice, vamos a tener 28, vea, ni 45, siquiera el 45, vea, 45. ni siquiera en la mejor época del bipartidismo, ninguno de los dos partidos logró tener completamente la Asamblea Legislativa a su favor. El pueblo tico ha sido bastante inteligente en 30 eso, y 30 cuando le da el poder a alguien, no le da la Asamblea Legislativa, 33 ¿verdad? con Luis Entonces, Alberto Monge y después de la crisis de Rodrigo Carazo, ¿verdad? Que, sí, 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 estamos bravo. claros, pero después de eso, 27, Vino el 26, de denunciación, 24, vino el de denunciación. sí, sí, Y siempre percibís, porque yo sí a la fecha, yo veo la cancha muy pareja, ¿verdad? No veo así como mucho a nadie con tanta fuerza como para llevarse esto en primera ronda. Creo que la apuesta seguirá siendo hasta de los partidos emergentes y nuevos, cómo morder el queso para meterse en la segunda ronda electoral. ujú, Si seguimos con un abstencionismo del 40%, los partidos seguirán apostándole entre un 10 y un 15 para meterse en la segunda ronda electoral. Si revisamos las votaciones que se dieron en las 13 rondas electorales que hemos tenido en forma continua, ha venido disminuyendo eh, el requisito de votos para pasar a la segunda ronda, es cada vez menor. sí, y Estabas la vos cantidad antes, de, Rodrigo Chávez se y metió la, con 9.9 del total del padrón. Bueno, entonces claro, y Carlos Alvarado lo había hecho con un 14,5, Luis Guillermo Solís con un 21. 21 y 19, Johnny Araya. Ujú,
Ujú. Entonces, sí, el Mauricio con próximo, 14, creo que fue. ujú, María con claro, 15, 16 del padrón. sí, entonces yo creo que sí, o sea, cada vez más, si pegas entre 10 y 15, puedes meterte en la segunda ronda y todos los partidos políticos van a buscar mínimo esa cuota. Lo que me hace pensar precisamente en que todavía no están, como le decía a un amigo, a un colega politólogo, todavía no están las condiciones, como llamamos los politólogos, todavía no están las condiciones objetivas Sí, para que se vaya a dar una coalición de partidos, por lo menos a hoy, no hay la posibilidad de una coalición de partidos que hagan, ¿verdad?, la suficiencia, porque todavía los partidos políticos saben que se la pueden jugar sin tener que llegar a esa instancia de una coalición en donde posterior al gobierno tenés que dividir el pastel y no solamente es la deuda política, son los puestos en gobierno. no, Entonces, aparte que nuestro sistema, como primero se escogen los diputados y esta es la segunda ronda, tal vez más de uno dice, no, esperemos a ver cómo están las fuerzas legislativas, porque si le entregamos a esta gente demasiado, hacemos un pacto entre 5 o 6 partidos y entregamos mucho, y ni siquiera tuvieron una votación decente, y mucho menos diputados, mejor esperemos sí, que pase la primera ronda para saber con quién estamos negociando y sobre la base de qué, ¿verdad? así es, Algo así más que es. se te quede, Gustavo, si no, nos despedimos y agradecerte tu presencia acá en Café y Palabras. No, no, más bien muchísimas gracias a vos, Claudio. Creo que esto como línea cero, como línea base, ¿verdad? Para empezar a una discusión sobre lo que va a pasar en Costa Rica es interesante y de ahí, esto, la realidad cambia día a día, Así así es. que bien puede ser que lo que hayamos dicho haya que hacerle algunos ajustes dentro de unos No, cuantos días o unas semanas como lo para... dijimos, como lo dijimos desde el principio, primero, apenas son los primeros balazos electorales, por llamarlo de alguna forma, y hasta mediados de años que vamos a ver exactamente quiénes son los candidatos, porque hoy hacen una encuesta y meten a todos los candidatos chavistas posibles, meten a todos los de Liberación, y la verdad es que va a ser uno de Liberación, uno del Chavismo. O hay encuestas que no meten candidatos y uno dice, hey, ¿qué pasó? Ah, sí, sí, hay Para no muchas. hablar de otro tema, Y ¿verdad? y hay algunas que hasta han apostado del prestigio que les quedaba con tal de Sí, darse las circunstancias. Bueno, desgraciadamente. muchas gracias a Gustavo Araya Martínez, pero sobre todo a Un ustedes por placer. habernos acompañado hoy martes y los esperamos el próximo jueves al ser las 10 de la mañana aquí en Café y Palabras, porque la política sí importa. Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Noche sin tregua. Sea parte de la política con P mayúscula. Todos los domingos al ser las 8 de la noche. Disfrute de las tertulias con el politólogo Claudio Alpizar con los principales actores de la política nacional en nuestro canal de YouTube. Usted tiene un compromiso con la política con P mayúscula en Noche sin tregua. Ya a la venta, el nuevo libro del politólogo Claudio Alpizar Otoya. Gobernabilidad y gobernanza, fuentes del desarrollo democrático de la nación. Un libro para comprender la diferencia de dos conceptos claves, que son dos caras de una misma moneda. Gobernabilidad y gobernanza, fuentes del desarrollo democrático de la nación. A la venta en las librerías de la Universidad de Costa Rica y en librerías internacional. También lo puede buscar y adquirir en Amazon. Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras.